Gracias por confiar en Nordic Track. Siga estos pasos para montar su nueva cinta de correr X24 y X16. Primer paso. Consejos de montaje. El montaje requiere 2 personas. Coloque todas las piezas en un área despejada y retire los materiales de embalaje. No los tire hasta que haya finalizado todos los pasos. Para identificar las piezas pequeñas, consulte la página 6 del manual de usuario. El montaje puede completarse utilizando las herramientas incluidas. Consérvelas. Pueden ser necesarias para realizar ajustes en el futuro. Las partes izquierdas están marcadas con L o left y las partes derechas están marcadas con R o right. Segundo paso. Retirar los tornillos de embalaje. Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado. Retire los 6 tornillos de 3/8 por 3/4 de pulgada de la base. Guárdelos. Paso 3. Fijar los soportes a la base. No pellizque ningún cable durante este paso. Con la ayuda de otra persona, coloque el conjunto del montante en la base como se muestra. Pida a la segunda persona que sujete la pieza hasta completar este paso. Fije el conjunto del montante con los 6 tornillos de 3/8 por 3/4 de pulgada que retiró en el paso 2. Y 6 arandelas de estrella de 3/8 de pulgada. No apriete los tornillos todavía. Nota, es posible que tenga que empujar ligeramente el conjunto del montante hacia adelante o hacia atrás para alinear los orificios de los tornillos. Luego, apriete firmemente el tornillo de 3/8 por 3/4 de pulgada, indicado por la flecha a cada lado del conjunto del montante. A continuación, apriete firmemente los otros 4 tornillos de 3/8 por 3/4 de pulgada. Paso 4. Conectar los cables del montante. Conecte el cable de la base al cable del montante derecho. Importante. Los conectores de los cables deben deslizarse fácilmente y encajar en su lugar con un clic audible. Debe conectar los cables correctamente para que su máquina funcione correctamente. Paso 5. Colocación de la consola. Primera parte. Retire la etiqueta de la placa pivotante y del conjunto de la consola. Pida a otra persona que sujete la pieza cerca del conjunto del pasamanos. Asegúrese de que el conjunto de la consola esté orientado de modo que el orificio indicado esté alineado con el pasador localizador. Inserte los cables de la consola hacia abajo a través de la abertura redonda y coloque el conjunto de la consola sobre el conjunto del pasamanos. No pellizque los cables. Ya fije el conjunto de la consola con 2 tornillos de 5/16 de pulgada por 3/4 de pulgada. No apriete los tornillos completamente todavía. Paso 6. Colocación de la consola, segunda parte. Gire el conjunto de la consola de modo que quede orientado en la dirección opuesta. Apriete 2 tornillos de 5/16 por 3/4 de pulgada en la placa pivotante. Coloque ambos tornillos y luego apriételos firmemente. Identifique la cubierta de pivote izquierda. Fije la cubierta izquierda del pivote a la placa del pivote con un tornillo de máquina del número 8 por 5/8 de pulgada. No apriete demasiado el tornillo. Paso 7. Colocación de la consola, tercera parte. Gire el conjunto de la consola a su posición original. Apriete firmemente los 2 tornillos de 5/16 de pulgada por 3/4 de pulgada que fijó en el paso 5. Fije la cubierta del pivote derecho a la placa de pivote con un tornillo de máquina del número 8 por 5/8 de pulgada. No apriete demasiado el tornillo. Paso 8. Conectar el cable de la consola y fijar la cubierta. Conecte el cable de tierra de la consola al cable de tierra del conjunto del pasamanos. Conecte el cable de la consola al cable del conjunto del pasamanos. Importante. Los conectores de los cables deben deslizarse con facilidad y encajar con un clic audible. Debe conectar los cables correctamente para que su cinta de correr funcione correctamente. Introduzca con cuidado todos los cables en el conjunto del pasamanos y fije la cubierta de acceso con 2 tornillos del número 8 por 3/4 de pulgada. No apriete demasiado los tornillos. Paso 9. Colocar el ensamblaje del pasamanos. Fije el conjunto del pasamanos derecho a la cinta de correr con 2 tornillos de 3/8 de pulgada por 4 de 3/4 de pulgada y 2 arandelas de estrella de 3/8 de pulgada. Apriete firmemente los tornillos. Fije el ensamblaje del pasamano izquierdo de la misma manera. Paso 10. Nivelar la cinta de correr. Si es necesario, mueva la cinta a la ubicación deseada. Después de colocar la cinta de correr en el lugar donde se va a utilizar, asegúrese de que ésta se apoya firmemente sobre el suelo. Si la máquina se balancea ligeramente, gire el pie de nivelación hasta que desaparezca el movimiento. Paso 11. Inspección. Mantenga las llaves hexagonales incluidas en un lugar seguro. Se utilizarán para ajustar el tapiz. Para proteger el suelo o la alfombra de posibles daños, coloque una alfombrilla debajo de la cinta de correr. Para evitar daños en la consola, mantenga la cinta de correr alejada de la luz solar directa. Gracias por adquirir esta cinta de correr Nordic Track.